Buenos días, maestros, maestras. Vamos a empezar ya por respeto a ustedes que llegaron a tiempo y porque el tiempo que tenemos destinado para hoy es muy corto, entonces vamos a aprovecharlo al máximo. Ayer estuvimos trabajando lo que tiene que ver con definir bien la competencia o sus objetivos y establecer las evidencias que nos van a permitir verificar si se logró o no dicha competencia o dicho objetivo. También trabajamos un poco el proceso que tiene que ver con las estrategias, con la secuencia de actividades que irían llevando al estudiante a desarrollar esa competencia, a desarrollar ese producto o esa evidencia. El día de hoy vamos a trabajar a través de ejemplos, a través de explicaciones quizá un poquito más expositivas, la cuestión de los criterios y los indicadores de evaluación de la competencia, a partir de las caracterizaciones que hicieron ustedes ayer, y traducir esos criterios, esos indicadores, en un instrumento de evaluación en el instrumento de evaluación que nosotros manejamos en UDG Virtual, que son las rúbricas. Entonces, con eso cerraríamos nuestro taller y queremos hacia el final, si nos da tiempo, abrir un espacio para sus dudas, sus comentarios respecto a la evaluación o respecto a otros aspectos que tengan que ver con la educación a distancia y en línea, que podamos compartir con ustedes la experiencia sobre eso que tiene UDG Virtual y que tenemos Mara y yo como trabajadoras, participantes pues de esa institución. Entonces, bueno, pues dejo a Maray para que… Bueno, retomando un poco lo de ayer, continuamos nosotros con nuestra apuesta de que la evaluación es evaluación de procesos. Sí, es una evaluación que se hace a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y es una evaluación que le apuesta no solo a evaluar la conclusión de un curso, sino que le da al estudiante herramientas para seguir desarrollándose. Entonces, bueno, la evaluación entendemos que es pues la valoración del proceso de aprendizaje, ¿sí? Del proceso de aprendizaje y que al final de cuentas nosotros tenemos que dar cuenta al estudiante del hasta aquí llegaste y esto te hace falta, para que él pueda seguir creciendo. Le apostamos nosotros en nuestro modelo, pero yo creo que eso es la evaluación es en cualquier modelo educativo, a la evaluación de las competencias, pero la evaluación integral. Me preguntaba por ahí alguien, ¿cómo le haces para evaluar la reflexión? Pues la educación en línea es totalmente, lo podremos decir, escritura. Eso también se puede hacer en presencial, pero ¿cómo evalúo yo la reflexión? Bueno, le pido que haga un documento en donde me explique su punto respecto a esto, pero para ello debo de tener bien definido el criterio que quiero evaluar. ¿Qué quiero evaluar? Que haya tomado una postura en torno al problema de la seguridad ciudadana. ¿Sí? Que él decida, hay en el enfoque de la seguridad dos posturas, que es el de la represiva y es el de la, ¿cómo se llama la otra? De la prevención, o es el de que todos los ciudadanos formen parte de la seguridad. Son tres enfoques, ¿no? Entonces, después de un curso yo le tengo que pedir al estudiante, ¿tú qué postura tienes? O sea, la seguridad tiene que ser represiva, de atacar a los delincuentes, detenerlos, debe de ser preventiva, armar ciertos talleres, actividades para que los jóvenes no se hagan delincuentes, o debe de involucrar a toda la sociedad en todo, en que denuncien, en que se involucren en su propia, etcétera, etcétera. Entonces ellos tienen que tomar esa postura y tienen que reflejar en un escrito la reflexión hecha. Deben de decir, bueno, yo opino, primero define el concepto, esto es seguridad ciudadana, esto es seguridad pública y esto es seguridad, no me acuerdo cómo se llama la otra.
y yo voy a favor de esta por esto y por esto y por esto. Entonces es fácil detectar ese tipo, pero los tengo que definir desde un principio, ¿sí? En las materias de ética, etcétera, es fácil. Entonces apostamos a que se pueden evaluar todas estas cuestiones, y el instrumento idóneo porque son observables, son cuestiones observables, son los instrumentos que tienen que ver con la observación, ¿sí? Pero para eso yo tengo que pedirle al estudiante que me lo refleje en un producto, porque si no yo no voy a poder observar nada. Y que me lo refleje, y yo no guiarlo, por supuesto, o sea, no guiarlo todo el camino y decirle, lo mejor es esto, porque entonces él me va a dar por mi lado. Me va a decir, sí, la maestra me va a poner 100 si yo digo que esto es lo chido, ¿sale? Entonces, hay que cuidar esas cosas. Entonces nosotros evaluamos la competencia, o evaluamos como que igual y no es la competencia, pero sí, si mi objetivo es que describa correctamente los elementos de la tabla periódica, bueno, yo defino bien, y en mi producto le pido que defina bien esos elementos. Hay desde el enfoque de objetivos, seguramente ustedes lo saben muy bien, 3 tipos de objetivos. Los objetivos que tienen que ver con conocimientos declarativos, me parece que se llaman, los procedimentales y los actitudinales. De alguna manera, desde esta clasificación estamos considerando los elementos básicos de las competencias integradas. Y como son objetivos de aprendizaje, pues se tienen que operativizar para poder evaluarlos también. O sea, volvemos a lo mismo, hay que generar observables de que esos objetivos de aprendizaje de conceptos, de aprendizaje de procedimientos y de aprendizaje de actitudes, pues se puedan evaluar, se puedan evidenciar. Entonces, si nos suena más esa clasificación, pues estamos como en el mismo canal, ¿no? Ya, listo. Entonces, por eso es importante, sobre todo en educación a distancia, la caracterización de los productos. Y con caracterización me refiero a que le voy a decir, bueno, en primer lugar, que sea congruente con mis objetivos. O sea, no voy a mandarle, nos ha sucedido, estamos haciendo ahorita revisiones de los cursos, ahorita les platico nuestra real experiencia, no todo ha sido bonito. Estamos haciendo revisión de cursos, los maestros que ya tienen más experiencia en educación a distancia, de repente nos llegan, es que este curso no me da, es que esto no está funcionando. ¿Por qué? Porque de repente la competencia era describir algunos aspectos culturales en cierta zona, pero solamente nos quedamos y así lo exigía la materia de escribir, y les estábamos pidiendo al final que hicieran una propuesta para mejorar el medio ambiente o la cultura en cierta zona. De repente el curso, ¡fum!, se disparaba. Ahí quería decir que no estaba congruente el objetivo con la competencia, ¿sí? Entonces, estábamos siendo incongruentes. Ahorita justamente nuestra tarea está haciendo hacer esas revisiones para cuadrar nuestros propios cursos. El producto debe de explicar claramente las características de fondo informa. Por fondo entendemos los contenidos, qué contenidos debe de tener, y por forma entendemos la estructura del documento. Fíjense que es otra experiencia positiva que hemos tenido en el sistema de universidad virtual. Como consideramos que hay un examen de admisión, ustedes lo saben, y la Universidad de Guadalajara tiene un examen de admisión que es el Piense 2, en el caso de las licenciaturas, pero ese examen no estaba dando para la educación virtual. ¿Por qué? Porque los estudiantes virtuales tienen que tener otro tipo de competencias, entre ellas está la autogestión. ¿Por qué? Porque no está el maestro ahí todo el tiempo, ellos tienen que solucionar muchos problemas de manera autogestiva, entre otras está la administración del tiempo. Hay cronogramas y hay muchas tareas que hay que cumplir para demostrar el conocimiento. Entonces se creó un famoso curso de selección, que así lo llamamos, que es muy exigente, pero además de ser exigente tanto para el asesor como para el estudiante que lo da, empezamos a meter ahí ciertos aspectos como referenciar correctamente, estructurar documentos, cosas de forma que en el resto del curso se nos van, porque no es responsabilidad de nadie, los estudiantes lo tienen que saber, sí o no, es como la tendencia, es que no sabe ni escribir.
Entonces es culpa del maestro de bachillerato de lectura, de redacción, que no le enseñó a escribir, cuando en realidad es una competencia transversal que se debe de desarrollar en todas las materias. Y ciertas cosas, y resulta que ya ha dado mejores resultados, o sea, de repente ya tenemos que por lo menos ponen portada, ¿verdad, Diana? Porque antes ni portada ponían, por lo menos justifican el texto, por lo menos porque es la presentación de sus trabajos. O sea, ciertas cosas que de repente se nos ocurre meter y que han dado ciertos resultados. Entonces, es importante explicarle al estudiante, te voy a exigir que en este documento me lo entregues de esta y de esta y de esta y de esta manera, en la caracterización del producto. Adelante, Diana. Mande. Sí, porque no hace exámenes de preguntas, o sea, su trabajo final siempre es el producto final. Tampoco. Los únicos que los ven son los de control escolar, porque les tienen que llevar papeles. Nosotros los conocemos probablemente porque van de repente a la escuela, ahí a nuestras oficinas, o porque en el encuentro de asesores y estudiantes por ahí, ¿usted es el maestro de? Sí, fue mi maestro, órale, mucho gusto, ¿no? Esa es la realidad, pero no, pocas veces los conocemos. No, son completamente virtuales. Las videoconferencias son en donde nos conocemos. En algunas actividades hemos implementado, por ejemplo, que se graben, suban un video. Entonces ahí dices, mira, que es bueno ver la cara de las personas, pero no tenemos contacto. Es en línea. El curso es en línea. Bueno, para planear la evaluación primero definimos qué es el producto, la evidencia, que como ya lo vimos, es el objetivo, la competencia. ¿Cómo? Podemos hacer observación, que es y el análisis de los productos, ¿sí? ¿Y con qué? Bueno, ahorita nosotros estamos experimentando con listas de cotejo y con rúbricas. Hay un sinfín hay matrices de observación, hay listas de desempeño, o sea, hay un montón de instrumentos que ustedes pueden googlear, así literalmente, y les van a aparecer un sinfín. La experiencia que tuvimos en diseño educativo es que la misma inercia de los profesores y de los estudiantes nos los exigieron. Nos dijeron, no, es que empezaron a tener, bueno, siempre los tuvieron pues, pero nos pidieron a nosotros, es que necesitamos un instrumento que sea objetivo, que para todos sea lo mismo, ¿sí? Entonces fue cuando nosotros empezamos a implementar este tipo de cuestiones, porque antes la dejábamos a la experiencia del docente. Estaban los criterios definidos en cada curso. En cada curso, como nuestro modelo nos lo exige, debemos de tener los criterios, pero estaban libres a la interpretación del docente y porque hay docentes muy exigentes y hay otros que no lo son. Entonces podías ver en una misma materia todas las calificaciones de 100 y en otra unos 80, unos 70, entonces fue como que la misma necesidad la que nos lo exigió. Pero, por ejemplo, en la elección de instrumentos, ¿qué hacemos? Después de que definimos qué producto, decidimos qué tipo de instrumento vamos a utilizar. Y para eso podemos utilizar de interrogatorio, que son los que ya todos conocemos, o los de observación. Adelante. Los instrumentos son pruebas, pueden ser escritas, orales o prácticas. Las escritas son de verdadero y falso, de completación, de pareo, respuesta breve, selección y jerarquización. Son las que estamos en un papel. Las plataformas, yo no sé si Blackboard, la verdad, yo solamente conozco Moodle en este aspecto, se pueden crear este tipo de instrumentos, ¿sí? Y el sistema que nos economiza muchísimo tiempo porque se califican solitos, ¿sí? Entonces, uno lo configura, uno da las respuestas, uno le dice esta es la correcta, esta no, entonces el sistema lo califica. Se puede llegar a cierto nivel del aprendizaje con estos instrumentos, incluso a la aplicación, pero yo creo que la importancia de este tipo de instrumentos es que se estén actualizando, porque ¿qué sucede? Igual que la presencialidad, pues se pasan las respuestas, o sea, generación con generación, ya tienen el examen, incluso si buscan ustedes
mejonestareas.com, hasta van a encontrar, yo me encontré la otra vez una tarea que hizo un estudiante mío de Diana de un diseño. No sé por qué busqué y encontré Maray Colmenares y Diana Janicho, y era un diseño, dije qué chistoso, hasta los diseños, y esos son únicos, o sea, no, pues cada materia tiene su propia lógica y al final de cuentas terminan siendo, aunque sea el mismo tema, terminan siendo diseños completamente diferentes, pero ahí se encuentra todo, ya me di cuenta. Orales, que eso se pueden hacer también en la virtualidad por medio de videoconferencias, videollamada, Skype, etcétera, etcétera. Usted se tendrían que programar y aparte esto de los orales, pues nos da un poquito más de certeza y pueden ser personalizados. Prácticas, o sea, las prácticas de laboratorio, esas sí son presenciales, ¿no? Las prácticas de laboratorio, las prácticas, no sé, de medicina, de ciertas áreas que necesitan la práctica directa. ¿Ibas a decir algo, Diana? Y ya nos vamos entonces a los instrumentos de observación, que son las listas de cotejo, que son dicotómicas, o sea, nada más tenemos la opción sí, no, y es para observar si hay o no hay algún rasgo en un producto, ¿sí? Podemos ver el ejemplo, a ver si lo abro por acá. En la carpeta de, ¿cómo las moví ahorita? De ejemplos. Esa carpeta se los vamos a compartir. Este es uno de los primeros ejercicios que hicimos. Es un esquema que se hizo para la materia de química, la actividad integradora de la unidad 1. Se supone que tenían que hacer revisaron una lectura que explicaba las propiedades físicas y químicas del arsénico y lo que tenían que hacer era un esquema. Entonces nosotros ya le hicimos una listita de cotejo, porque un esquema pues no tiene muchas actitudes o muchas, ¿cómo se llaman? O muchos valores que se puedan ver sobre la competencia. Entonces le hicimos la lista de cotejo en las que decíamos, bueno, explica ese esquema las propiedades físicas y químicas que tiene el arsénico, explica las propiedades que tiene el agua que facilitan la contaminación, por qué el arsénico es nocivo para el ser humano, por lo menos un tipo de energía que participa en la contaminación del agua. Era algo sobre la contaminación del agua por arsénico. Y explica de qué manera la química puede contribuir a la solución de un problema. Ese explica, analiza, describe, etcétera, está referido al esquema, no al estudiante. En el esquema yo estoy viendo si eso está explicado, si esto está analizado, si eso está expresado, etcétera. Los de arriba son las cuestiones de fondo, porque tienen que ver con el contenido. Y las de abajo son las de forma. La organización de la información facilita la lectura, porque yo no sé si a ustedes les han llegado esquemas que están todos, y se supone que un esquema tiene la riqueza de jerarquizar la información. Ahí a lo mejor haría falta ese criterio. La información está correctamente jerarquizada, etcétera, ¿no? La ortografía es cuidada, la redacción es clara y bueno, les exigimos, esto es para bachillerato, les exigimos que tengan ciertos aspectos formales como que la portada, los datos institucionales, etcétera. Pero todo eso que le voy a evaluar, se lo digo, se lo pido y le doy el instrumento. En nuestra plataforma tenemos, aparte de todas, y en una sola hoja, objetivos, instrucciones, etcétera, introducción, cada actividad tiene una introducción. Tenemos una recomendación y por lo general en la recomendación la tendencia es poner, revisa, antes de enviar tu trabajo, revisa el instrumento de evaluación. ¿Esto qué le ayuda? Le ayuda a ver si expliqué esto, sí, es un checklist, ¿no? Sí, esto no, entonces lo tiene que volver a hacer, ¿sí? Y igual y a veces son muy autocomplacientes, dicen, no, esto sí está, ¿cómo no está? Entonces es cuando el trabajo del asesor, en la línea de observaciones, perdón, no sé si se fijaron, arriba es una línea de observaciones. O sea, te digo que no está y te digo que te hizo falta, o te digo que sí y estuvo genial como lo hiciste y te doy la felicitación. Siempre recomendamos, porque luego puede suceder que el asesor ya tenga, el facilitador, como ustedes lo llaman, ya tenga el instrumento y lo único que haga es señalar y se olvida de dar una retroalimentación verbal. Entonces, en este instrumento la tiene que dar, ¿sí? Entonces, el producto va acompañado de su instrumento y se le da la recomendación, revísalo. Ahora sí la presentación. No va a abrir nada, pero bueno.
Las guías de observación no las hemos implementado todavía, pero me parecen interesantes porque en ellas podemos hablar de las conductas observadas. En presencialidad sí se usan es mucho más fácil, pero también en la virtualidad hay conductas observadas que son importantes para el aprendizaje, como la participación. Este estudiante no está participando. Nuestra coordinadora del bachillerato es muy meticulosa y ella sí nos da un formatito que tenemos que entregar al principio, a mediados y a final, que es como una guía de observación en la que debemos de decir sobre todo los estudiantes ausentes. Este estudiante ya participó, este estudiante va atrasado, este estudiante está… Y ella es lo que comentábamos nosotras, no tenemos el modelo del tutor, ella es la que lo hace. Entonces, directamente se comunica con este estudiante porque es muy, muy fácil, maestros, que se nos desvanezcan. No los tenemos, no nos damos cuenta cuando no están porque de repente perdemos la lista de estudiantes y nos vamos nada más a los que están trabajando. Entonces, por eso ella nos hace hacer esto cada determinado tiempo de, a ver, métete a las entradas y salidas de cada estudiante y revisa hace cuánto fue la última vez que entró, qué tareas ha enviado, etcétera, ¿sí? Pero también se pueden hacer de observación de otro tipo, ¿no? Como que este chavo se ve muy dinámico, muy activo, está causando mucho conflicto porque en los foros mete ruido o cuestiones así. Que estas serían muy buenas para los tutores. Si ustedes tienen el modelo, qué padre. El instrumento de evaluación que ofrece una visión integral es la rúbrica. Manejamos nosotros 3 ejemplos de rúbricas, unas más complejas y otras más fáciles. Y el primer ejemplo es, bueno, el rúbrica ejemplo. Este es el ejemplo que estamos ahorita como que explotando a ver cómo nos funciona, con todos sus datos generales. Este no viene lleno, pero sí por ahí traigo uno lleno, en que se indica cuál es la competencia y el producto, como para ver esa congruencia. No perdemos nunca de vista la congruencia. Definimos los criterios, la ponderación y el indicador ahí está descrito y nada más, esta es nuestra manera de evaluar en nuestra plataforma. Es excelente, muy bien, bien regular y NA no acreditó, sí. Igual, o sea, aquí es como una lista de cotejo, pero ya con una escala de valoración en el que el asesor señala cuál y hace las observaciones de lo que le hizo falta para llegar al siguiente nivel, ¿sí? El otro ejemplo es rúbrica proyecto de vida de diagnóstico, cualquiera de las dos. Esta es una rúbrica que a mí en lo personal me parece como que no muy complicada de elaborar, pero muy complicada de saber en qué nivel quedó el estudiante. Porque algunos criterios, pues, es que, por ejemplo, sí denota actividad emprendedora, pero todo lo demás no. Entonces, ¿cómo le hago? Le pongo entre uno y otro. Pero esto les gusta mucho a los asesores, porque en una sola ya no tienen que luego hacer la suma, sino que simplemente dicen, pues 95, quedó aquí, sí, en lo que más se parece, quedó 95, sí, 68, 79, sí, entonces esta es muy popular y es fácil de hacer, la verdad que sí es fácil de hacer. Y la otra, la más compleja, es la que dice rúbrica de diagnóstico. Esta es compleja porque va degradada y describimos las degradaciones, ¿sí? En esta rúbrica igual ponemos la categoría que no se puede decir así como que un criterio, en la contextualización, como es un diagnóstico que se hace en una materia, ¿cuál era? Creo que era de diagnóstico bueno, entonces de la contextualización me debe de hacer el contexto de la organización y del usuario, es de un proyecto de tecnologías. Y ya decimos, bueno, en lo excelente siempre empezamos a definir lo excelente, lo máximo, lo que va a lograr hacer y después nos vamos al más deficiente y luego tratamos de degradarlo. Aquí es muy importante la experiencia de los maestros. Este tipo de instrumentos, la experiencia de los maestros es muy importante porque ellos saben más o menos en dónde los ubican. Y esta es la más objetiva, ¿sí? Porque no hay cabida a que en las anteriores yo puedo decir, pues está muy bien, pero igual y desde como yo lo veo, para otro está bien, no está muy bien, ¿no? Entonces ya dice, la contextualización está perfectamente descrita, enmarcada en una organización o sector, se describen perfectamente todas las características del contexto que ayuden a entender el problema. Ahí hizo perfectamente, ahorita ya me hizo ruido. Deberíamos decir cuáles son esas características.
Y en la regular, bueno, se enuncia el contexto, pero no se explican datos que son relevantes para entender el problema. Ahí deberíamos decir cuáles datos, no sé, el nombre de la organización, los participantes, qué sé yo, ¿no? O sea, así como que ser muy precisos. Y esos son los ejemplos. Volvemos a la presentación, Diana. Sí. Les voy a enseñar un ejemplo en la misma carpeta. El que se llama Instrumento de Acreditación por Competencias. En la educación a distancia, una de las grandes ventajas es que por ser flexible, nosotros, bueno, la experiencia hemos tenido en algunas carreras en particular gente que ya está trabajando en el campo, pero le hace falta la profesionalización. Entonces, les damos, la Universidad de Guadalajara tiene una modalidad que se llama acreditación por competencias, que es que el estudiante no cursa, no toma el curso, hace una solicitud de examen y se le entrega este instrumento para que él sepa qué tiene que hacer y hace su examen, entrega su trabajo, mejor dicho, y ya no, pero tiene que pagar una cantidad, son como 700 pesos, pero ya no tiene que todo el semestre estar. Sí, es poquito, son como 700 pesos. Pero aquí como es lo único que va a hacer, no va a entrar a foros, no va a hacer discusión, entonces tenemos que ser mucho más precisos y es lo único que él tiene para demostrar su competencia. Y de ahí la importancia, no sé si ahorita vean, miren, está la competencia que es proponer acciones de mejora en torno a diversas problemáticas identificadas en los procesos de descentralización en México. Esta licenciatura es la de educación a distancia. Entonces, los conocimientos que debe manejar perfectamente son los conceptos de descentralización, ahí está repetido, otra era centralización, descentralización sola, descentralización educativa, centralización y descentralización, las diferencias y luego el origen, o sea, ya hablamos de algo histórico, las posturas, la forma en que se ha dado la distribución de poder y la concepción de la administración y cuáles son las habilidades que tiene que tener en torno a estos conocimientos, son el análisis y reflexión acerca del entorno educativo, la concreción de una postura propia en relación a las diferentes posturas, debe de concretar su propia postura y debe de tener una visión a futuro identificando posibles alternativas. Hay algunas competencias que son transversales a todas las otras, ¿no? La discusión, la reflexión, las discrepancias, la autogestión, la investigación, etcétera. Eso no existe en nuestro modelo, pero en esta materia vi necesario especificar que eran transversales, porque no correspondían. En cuanto a las actitudes, bueno, hay que tener interés por buscar información, hay que tener la actitud de incertidumbre ante los hechos de pasados y las repercusiones del presente, actitud de crítica o interés por investigar y disposición al trabajo colaborativo, cooperación y participación constante, actitud de preparación de desarrollo profesional. También quedaron transversales porque eso sí no lo puedo ver yo en el producto integrador, porque es individual. Hay muchas cosas que yo no voy a poder ver, muchas actitudes y muchos valores. Por eso no los incluí así como que no están incluidos. No los incluimos porque esto se hace con el coordinador, el experto en la materia. O sea, es un montón de gente está involucrada en estas cosas. Y después las subcompetencias, como recordarán, es los pasos grandes del proceso. Entonces, primero tiene que discernir, discutir y externar opiniones acerca de los antecedentes y la conceptualización. Después tiene que analizar críticamente los procesos, porque se acuerdan que tiene que tomar una postura, ¿sí? Y después tiene que proponer mejoras. Y ya caracterizamos el producto, fíjense en esta caracterización. Decimos que es un ensayo, porque hace una propuesta, pero no es una propuesta muy compleja, no propone objetivos de metas, o sea, simplemente dice, se debería de hacer esto, ese es el alcance de esta materia. Y ya en la caracterización del contenido le decimos, bueno, vas a entregar un ensayo en la que plantees un aspecto problemático que se considere importante y que pueda ser mejorado, bla, 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 y el aspecto problemático tendrá que estar localizado en alguna instancia educativa real. ¿Sí? Él tiene que identificar esta institución en particular y la tiene que describir. Y el trabajo está compuesto por
Y en la composición del trabajo le explicó, bueno, le explicamos, en la introducción me vas a describir la problemática que te ha tocado vivir en el proceso de descentralización, lo vas a justificar, vas a detectar los problemas, vas a enmarcar el problema en alguno de los procesos de descentralización. En el desarrollo vas a decir qué tratamiento le das a partir de una investigación teórica. Aquí es donde va a aplicar todas las cuestiones de los conceptos. Va a decir, bueno, esta es descentralización y este problema se debe a la descentralización por esto y por esto y por esto y por esto. Y finalmente va a ser una síntesis del problema, su explicación y la propuesta de solución. Las características del formato, los datos de presentación, la redacción, la ortografía, las citas, la confiabilidad en las fuentes, la extensión y la letra. O sea, hay quien dice, no, pues que lo haga como quiera. O sea, hay ciertos aspectos que no son fundamentales. Aquí dijeron así lo queremos porque la letra real es muy fácil de leer. Esa es otra cosa. Y después hacemos, como esta sí tiene ponderación y se los tenemos que decir desde el principio, entonces ya decimos, bueno, los elementos formales del documento, arriba es la general, ¿no? A los elementos formales le vamos a dar 20 puntos. A los antecedentes, a la primera, a la segunda y a la tercera competencia, lo vamos a distribuir de esta manera. El reglamento general dice que alguien que presenta examen no puede pasar con menos de 80, entonces por eso también le damos cuál es el mínimo. Y ya después desglosamos por puntajes, ¿no? Los datos de presentación valen 3 puntos, esto vale tantos puntos, y vamos desglosando, vas para abajo. Y aquí lo interesante es que de la subcompetencia retomamos ciertos indicadores, es decir, y lo sabe el estudiante. O sea, conceptualización de la descentralización, descentralización, o sea, el concepto, explica el concepto, explica los antecedentes y el origen. La diferenciación, hace una diferenciación entre las posturas que hay en torno a la descentralización. Retoma su postura personal, describe la problemática y describe el contexto de la institución. ¿Sí? Siguiente, nada más para… Explicación general de los procesos, análisis crítico y comparativo, etcétera. Esos son nuestros indicadores en torno a este trabajo. Y la rúbrica que creamos es una que se llama rúbrica, sí, instrumento de evaluación, ok, tiene los mismos datos, exactamente los mismos vistos en lo anterior, la competencia, etcétera, pero los criterios ya los convertimos al producto. Son los mismos, nada más redactados de otra manera. Dice, los conceptos de descentralización, centralización educativa, concentración, bla, 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 se explican en palabras propias y apoyándose en referentes teóricos. ¿Qué entendemos por esto? Bueno, ¿qué va a decir? Descentralización, según fulanito, es, no sé ni qué es descentralización, es bla, 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 bla. Según perenganito es ta, la. ¿Sí? Nosotros le damos lo que decíamos. Cuando hay, y es algo que hay que cuidar también mucho, sobre todo por ustedes, por los asesores, más que por los estudiantes, porque ya verán lo que es estudiar en línea y asesorar en línea. Las lecturas, solo las fundamentales y las que vayan como que al grano y el concepto que quiero que entienda. Si su intención es que compare ciertas posturas o ciertas definiciones, entonces le damos esas diferentes posturas. Hay muchas otras cosas que podemos hacer como objetos multimedia, etcétera. Pero, y la manera de saber si lo leyeron o no lo leyeron es en el proceso, porque probablemente yo no conozco este curso, yo nada más lo que hicimos fue sacar el programa general, ahorita, sí maestro, en alguna actividad en el proceso tuvieron que leer una lectura y discutir en un foro o hacer algún mapa conceptual en el que definieran los conceptos de descentralización, concentración, descentralización educativa, etcétera. Seguramente en la parte de los antecedentes de la educación tuvieron que hacer alguna línea del tiempo en que hablar en tal fecha sucedió o sea, son las diversas estrategias que me van a llevar a esa construcción. Déjenme pasar el micrófono, ¿eh? No, nada más era que nos pasaran la anterior porque no
no se vio cómo resumió la calificación el anterior, O sea, ya cómo llegas a integrar si sacó 10, 9, 8, 7, 6, 5. ¿En la que sigue? ¿Cómo llegó a calificar? En la rúbrica, ahí yo nada más defino qué puntaje tiene lo máximo. ¿Y en la rúbrica, Diana, por favor? En la rúbrica, aquí están otra vez los puntajes y ahí los asesores le van poniendo. Ajá, exactamente. ¿Cuántos puntos le darían al excelente? Pues 5, al MB 4. Entonces ya voy seleccionando y al final sumo los puntos. Es muy cuantitativo esto, pero a veces así son los estudiantes y exigen como que mucha transparencia, ¿sí? Y bueno, aquí lo separamos así como que el marco teórico contextual está claro. Vamos para abajo si quieres. La propuesta, el marco referencial y finalmente los criterios de fondo y forma. Este es el ejemplo ya lleno, ¿sí?, de la rúbrica. ¿Ustedes creen que con algo así vamos a tener esos pleitos y de incluso lo vivimos, lo hicimos nos solicitaron un examen de acreditación, entonces había que hacer los instrumentos para mandarle al estudiante y cuando presentó su examen de acreditación, la parte de la fundamentación por los suelos, o sea, no definía conceptos y no hacía muchas cuestiones. Esto sí se hace en contacto con el estudiante y en el caso de él que vivía, no me acuerdo en qué ciudad de Jalisco, lo hicimos por videoconferencia. Y a la hora de su presentación, demostró tener muchísimo conocimiento sobre descentralización educativa, pero no lo supo plasmar en un documento escrito. Entonces fue de las observaciones que se le hizo y incluso después de que expuso, bueno, este es el bla, bla, bla del trabajo, le empezamos a hacer preguntas en torno a, pero a ver, ¿tú qué entiendes y cuál es la diferencia entre esto y esto? ¿Y qué es esto? Y lo pudo responder perfectamente bien. Entonces nos dimos cuenta, y la falla es que el estudiante no tiene la competencia de la argumentación y de la fundamentación en documentos escritos, porque oralmente sí lo sabía hacer. Entonces lo pensamos, porque oralmente sí lo no, es que es todo un comité, maestros, es el coordinador y los sinodales y todo eso, ¿no? Entonces pensó, pero se le hizo esa observación, por favor, y le mandamos el instrumento lleno, mira, esta es la recomendación. Sí, entonces, pero lo chistoso es que no nos alegó nada. O sea, cuando le dijimos, mira, pasaste apenitas porque no sé si te fijaste en esto, y dijo, no, sí estoy consciente, es que no tuve tiempo de hacer más investigación, o sea, esa fue su justificación, pero estaba consciente, o sea, lo reconoció, él reconoció que le falló eso. Entonces, que ya haya caído en cuenta de que él solito, de que le hizo falta para nosotros, fue así como que está funcionando, o sea, no nos va a alegar, no nos va a decir nada, porque él sabía a qué se iba a enfrentar cuando vio Y en el caso de otros que nos solicitaron, cuando les mandamos esto, era un mismo estudiante que solicitó 2 exámenes y dijo, ¿saben qué? Yo no puedo hacerlo. Y dijo, ¿por qué? Es que a mí me habían dicho que nomás hacía un examen, que me iban a dar un temario y que iba a estudiar, y esto yo no lo voy a poder hacer. O sea, le pareció muy, y él honestamente dijo, no lo voy a poder hacer, estoy limitado para hacer esto. Y renunció, entonces ya nos quedamos, bueno, ya había pagado y todo, pues nos quita una chamba del examen, porque él iba a venir, ¿no? Lo íbamos a hacer venir un solo día para los 2 exámenes, ¿no? Lo íbamos a hacer ir a Guadalajara. Entonces, entonces tiene que tomar la materia forzosamente, ¿sí? Pues sí, porque para la materia no le cobran nada. Entonces, pues sirvió mucho, o sea, como que nos dio la luz de que, entonces no lo estamos haciendo tan mal, porque esto es experimento, insisto. Adelante, Diana. Sí. Entonces, todo esto lo van a tener ustedes. Entonces, para diseñar los instrumentos maestros que ahorita lo van a hacer, vamos a especificar los aspectos o las características. Igual y esto ya resulta demasiado complejo, no importa que no entiendan bien, pero, por ejemplo, de fondo y de forma. Su producto es, déjenme tomar un ejemplo de
No, este está mejor. Esta es una elaboración de un proyecto de implementación de costos en una empresa, ¿sí? Ese es el producto. Entonces yo tengo que decir qué aspectos tengo que evaluar de este producto. Bueno, como es una propuesta, tengo que evaluar la presentación de la propuesta, ¿no? No sé, una propuesta en el área administrativa, ¿cómo debería de ser, Diana? ¿Me ayudas con eso? Los Bueno, no sé, que tenga como, no sé, la descripción del problema, a la que va a responder la propuesta, que la propuesta esté fundamentada desde ciertas teorías. Así es. Estamos en la parte de los costos, entonces lo que decimos es que debe de cumplir con ciertos requisitos, tanto administrativos como contables. Si va a optar por una orden de producción, bueno, debe de tener esos requisitos técnicos y contables. Si va a optar por alguna, por el costo ABC, pues también debe de optar por eso. Administrativos, porque tiene que servir para poder administrar la empresa. Se supone que la contabilidad debe de ser confiable, oportuna, veraz, y tiene que tener muchas características. Se supone también que una contabilidad de costos es para una empresa industrial, es decir, que transforma una materia prima, no es una empresa comercial. Entonces, desde ese punto administrativo tiene que cubrir todas estas cuestiones, pero también hacer el proyecto de decir, vamos a controlar los costos, porque para un empresario o para cualquier persona, para un proveedor, para un acreedor, es determinar el costo unitario. Si no determinamos el costo unitario y hacemos nuestro estado de costo de producción correctamente, pues no podemos tomar decisiones en ese sentido. Entonces tiene que cubrir todo eso el proyecto para que a la hora de ser entregado como producto podamos evaluar todo eso que ofrecimos en el objetivo o en el objetivo principal de este curso, que sabemos que sin sin estar en el modelo por competencias lo estamos adecuando a tal. Nosotros somos constructivistas, somos, sí, y etcétera, etcétera. Bueno, no sé si más o menos quedó claro. Sí, entonces los aspectos serían, pues, aspectos de la teoría que esté apoyada en ciertos relacionados con la contabilidad, la presentación, las aportaciones en una propuesta es importante, etcétera. Entonces ustedes primero piensan, en general este trabajo debe de ofrecer, de tener estos aspectos, debe de considerar y debe de tratar estos aspectos y el estudiante los debe demostrar. Y mucho de esto ya lo tienen ustedes porque lo trabajamos ayer. Entonces es cuestión como de revisarlo con ojos más descansados y quizá estas cuestiones de los requisitos contables, bueno, habrá que decir cuáles son esos requisitos contables, ¿no? Algunos aspectos, por ejemplo, para evaluar un ensayo son la teoría, la extensión, que la extensión pues es muy subjetiva, pero a veces es importante, la argumentación, las aportaciones. Por ejemplo, en el caso de un mapa conceptual, ya casi no se oye, los aspectos son los conceptos, el diseño, la presentación, etcétera. Y de los aspectos surgen los criterios. Entonces, los criterios deberían de ser, bueno, en cuestión de la teoría o en cuestión de la propuesta, bueno, la propuesta es coherente con el problema, ¿sí? Sería un criterio. La información investigada es suficiente. La argumentación está fundamentada en referentes teóricos. Y el problema está interrelacionado, o sea, tendríamos que buscar esos criterios, eso es lo que me voy a fijar. ¿Y le seguimos, Diana? Bueno, los indicadores. Bueno, aquí están la relación, ejemplos, ya se me va a acabar. Teoría fundamentada, suficiente, actualizado, congruente con el problema, la extensión es suficiente, las aportaciones están extrapoladas, o sea, y son críticas. Sí, eso sería como la relación aspecto-criterio. Y después lo describimos o hacemos el indicador, que es de la teoría que es suficiente, bueno, contiene premisas y se sustentan en citas. O las citas son de publicaciones de la última década. Ese es un criterio que no aplica para todas las ciencias, ¿verdad? O sea, es dependiendo del área de conocimientos y es muy…
que se está renovando constantemente. Otra sería, por los cursos que hemos visto desde ayer, cuando estuvimos retroalimentándolos de cerquita, otro de suficiencia podrían ser el número de corrientes teóricas que compara, ¿no? El número mínimo, el número máximo, ¿no? Entonces, ese sería un indicador también de suficiencia y se podría incluso hasta indicar cuáles. Pues es ya, ustedes saben como conocedores del tema, a qué le van a dar más valor y a qué le van a dar menos. Ustedes escogen una escala de valoración que puede ser de 5, que es 1, 2, 3, 4, 5, excelente, bien, muy bien, 0, etcétera. De 3, no sé, depende también de las variantes que su experiencia les han dicho que existen en esa materia, ¿no? Y de ahí, lo que hacen es asignar proporciones. O sea, nosotros manejamos el 100 y de ahí dividimos, bueno, este tema le voy a dar 30, a este le voy a dar 20, a este le voy a dar 15, o sea, la experiencia. Y sobre todo después esto se come, ahorita les platicamos, bueno, de una vez, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros, y ese va a ser un gran conflicto y lo es en todos lados y lo seguirá siendo, nuestro modelo de diseño educativo sugiere que hay un experto en la materia y un asesor pedagógico que trabajan juntos este diseño. Pero no nos gusta que nos impongan las cosas. Entonces, cuando los diseños son nuevos, bueno, el maestro llega y ve qué sirve, qué no sirve, entonces el siguiente semestre tenemos solicitudes de rediseño y es un cuento de nunca acabar con nosotros. O sea, la verdad es que constantemente estamos rediseñando, a veces más de lo que estamos diseñando. O sea, ya se rediseñaron de los 6 programas, solamente uno estamos diseñando ya. Entonces, desde hace 2 años estamos rediseñando. O sea, pero es ya solicitud de la academia. La academia ya lo vivió, ya vio que no le funciona, ya tiene sus observaciones. A veces son observaciones como que esta lectura no me da, no vamos más a fondo, pero somos la coordinación de diseño y ya le vamos a agregar y rediseño educativo. Porque es como decíamos, es lanzar. Una de nuestras fallas en el sistema de CIES es que no tenemos pilotaje en nuestros cursos, retomando el tema de ayer. Entonces nosotros en broma decimos, pues es que el pilotaje es la primera vez que lanzamos el curso y si no funcionó, pues lo rediseñamos. O sea, no nos dan los tiempos. Todavía les voy a platicar una historia triste, pero que ya solucionamos. Es que el año pasado, en la coordinación éramos mi jefa, la maestra Carmen Coronado, Diana, yo y otra compañera, Araceli Martín, que no pudo venir, y ¿quién más? Nada más éramos otras 3, ¿verdad? Ok, éramos 3 personas diseñando para 2 licenciaturas y 2 maestrías. Yo creo que yo diseñé aproximadamente como unos 8 cursos y rediseñé como unos 6 en un semestre. Y todos se empezaban como a mediados de semestre para terminarse, para ofrecerse en el siguiente ciclo escolar. Y los rediseños como sea, si no se terminan, está el otro, está el anterior y ya se va trabajando. Pero los diseños nuevos era la angustia verdadera de despertar en la noche. En una semana se les acaba la actividad de los estudiantes. Fuimos diseñando en el camino. Sí, esa es la verdad en la que estamos viviendo. Entonces, todavía un maestro creativo llega a la clase sin preparar clase y sabe del tema y conoce del tema y con una explicación soluciona el problema, pero en virtualidad eso no era posible. Entonces muchos cursos, en la forma de la autocrítica, es que no tuvieron esa revisión con lupa que nos gusta darles, pero en el rediseño los estamos haciendo, ¿sí? Entonces es lanzarlo, estar consciente de que no es la última versión y aparte las cosas cambian, de repente subíamos ligas y que la liga ya desapareció porque fulanito de tal ya entonces, las llamadas, ¿no? Al de soporte, el que tenemos nosotros es que no funciona este recurso, pues a buscar otros, etcétera, etcétera. Es el cuento de nunca acabar y luego ya se terminaron de rediseñar como 2 o 3 licenciaturas y ya pasaron los 5 años legales y ya las tenemos que rediseñar. Rediseño curricular, o sea, desde la base. Y pues esa es nuestra historia, o sea, no es perfecta, pero hemos aprendido. Me regreso un poquito a la cuestión de los parámetros.
muchos de ustedes son asesores, son expertos disciplinares y por eso están aquí para diseñar sus cursos. Esta cuestión de definir los parámetros tiene mucho que ver con su experiencia y con su conocimiento de la materia, pero también considerando la competencia, ¿no? O el objetivo, que es, ¿a qué le voy a dar más puntaje o a más valor? A aquellos aspectos que son básicos, indispensables, que en el peso, que tienen un mayor peso en el perfil de egreso del estudiante, de egreso de mi materia, si así lo quiero ver, y que le pegan más quizá al perfil de egreso de programa. Entonces, como expertos en la materia, como expertos disciplinares, pues ustedes saben cuáles son esos aspectos. Entonces, y en el entendido de que a la hora de proponer las actividades, pues propondrán actividades, diseñarán actividades con sentido, cuyo valor pues realmente valga la redundancia, para la acreditación de la competencia. Y eso era lo de la ponderación, es porque ustedes pueden proponer, pero luego la academia lo puede cambiar. Hay una observación, por ejemplo, ustedes en los criterios, esta asignación de la importancia, no nos debemos ir con la finta, ¿no? Dice, tiene portada, tiene bibliografía, la bibliografía. No, eso no vale nada. Si no tiene esas cosas, su trabajo ni pasa. Porque es obligación presentar una portada adecuada, una presentación, una bibliografía, las referencias. Eso no se debe de calificar. Es decir, si el trabajo, si el producto no tiene esas características, ni me lo traigas, ¿no? Y si se lo decimos, entonces se lo va a poner, pero si lo dejamos a tu libre decisión, no se lo pone. Bueno, algunos consejos, porque ahorita ustedes van a hacer sus rúbricas para redactar indicadores, debe ser precisa y comprensible, o sea, debe ser clara, deben de cuidar, hay fórmulas, o sea, de repente nosotros nos dábamos cuenta que escribíamos primero el sustantivo, o sea, la contextualización está debida, bla, 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 o empezábamos por el verbo, ¿no? Explica adecuadamente el contexto, o sea, no hay una regla, o por lo menos nosotros no nos hemos puesto de acuerdo en una regla, pero, y sí cuidamos el estilo, o sea, si ya para arriba empezamos con un verbo, el resto de los indicadores lo hacemos con verbo para cuidar el mismo estilo y para como que la claridad, pero sí es muy importante que haya claridad en la redacción. Tiene que ser susceptible de medición y con esto nos referimos a que debe de ser observable, ¿sí? Y deben de evitar estar condicionados a factores externos, o sea, nada que yo no haya dicho en el curso no es válido evaluar. Si yo no le pedí en la instrucción que me pusiera portada, o en alguna indicación general, en algún documento oficial de la institución, o en el encuadre de mi curso, todos tus documentos tienen que tener portada, entonces yo no le puedo quitar puntos o regresar hasta que tenga la portada. O sea, todo tiene que estar dicho, sobre todo en la virtualidad, insisto, porque si no, no están ustedes como ahorita, que se van a poner a hacer el trabajo y si tienen dudas nos vamos a acercar. Bueno, esas dudas se van a traducir en correos electrónicos para el asesor, si la instrucción no está clara, que nos ha pasado muchas veces. Entonces, bueno, la actividad y ya es la última actividad, que sí nos va a llevar un buen ratillo, es diseñar el instrumento. Van a elegir algún formato de instrumento de los que les mostré ahorita otra vez como ayer un integrante de cada equipo, por favor, que ya se conformaron, pasa para proporcionarles la carpeta. De todas maneras, esta Julisa se las va a pasar por si la quieren tener en un solo documento. Y van a definir aspectos, criterios e indicadores. Están en equipo, están en pareja para que entre ustedes se apoyen, ¿sí? Antes de continuar, ya se habrán dado cuenta de la importancia de la caracterización del producto. Por eso ayer estuvieron haciendo eso. Entonces, por favor, revisen su producto que contenga todos esos elementos
todo lo que ustedes van a evaluar debe de estar dicho en el producto, si no mejor ni lo pongan como indicador o como criterio. Y puede ser un trabajo iterativo, o sea, hacen todos los criterios, entonces se regresan al producto para ver si sí lo dijeron en el producto. Sí, es un trabajo como que circular y de reflexión. Creo que, no, ya es todo, porque el otro ya. Nosotros a las 10 terminaríamos de hacer esta actividad, ¿sí? Por favor, entonces, toda la carpeta, sí. Bueno, maestros, ¿cómo vamos? Ya entendiendo los bemoles, es de práctica y de sentarse a reflexionar con una tacita de café, en el silencio de su hogar o de su oficina. Bueno, ¿y de qué? Y de compartirlo. Hay una otra frase que me gustó mucho, que el maestro ¿cómo era? Que el maestro que trabaja solo pronto morirá, o algo así. Se queda solo. O sea, ustedes tienen que buscar siempre a sus colegas para trabajar en conjunto, porque si no, de veras se van a morir en el intento. Y pues ya nos toca a nosotros cerrar, porque ya saben que traíamos los tiempos como muy apresurados, y como chicas de provincia nos da miedo el DF. No es nos da miedo que el tráfico nos atore, que nos deje el avión, etcétera, etcétera. Entonces queremos tomar nuestras previsiones. Entonces, pues queremos agradecerles, pero antes de agradecerles, hacer una actividad de cierre que les sirva a ustedes como reflexión, como un proceso de metacognición, en el que analicen, bueno, ¿qué me traje? ¿Qué me llevo? ¿Sí? O sea, yo llegué con algo, algunos llegaron con expectativas muy altas, quizás se cumplieron, quizá no. Yo ayer pensaba que a lo mejor la expectativa de la mayoría era muy diferente a lo que traíamos. Me quedé con la idea de que que ustedes esperaban otra cosa, que no esperaban esto de la evaluación a lo largo del proceso. Entonces, bueno, de manera individual ahorita reflexionen sobre lo que entendían por evaluación y lo que aprendieron, pero no solamente en la parte conceptual, vamos a ser fieles a lo que vendemos. Reflexionen en las actitudes y reflexionen en los valores. Se les movieron las actitudes, se les movieron los valores, se les movieron las habilidades, aprendieron a hacer algo nuevo, se les movió el tapete, que ojalá y sí. Entonces, de lo individual, y alguien quiere, por favor, levante la mano, ¿qué me traje, qué me llevo? ¿Nos quiere compartir su reflexión, por favor? Ándenles, participen. A ver. Sí, micrófono, yo, ok. Se lleva que hay que ser muy específico en las instrucciones siempre. Bueno, yo lo que traje es ganas de compartir con ustedes. De hecho, tenía muy altas expectativas respecto de cómo trabaja Universidad de Guadalajara este modelo. Y lo que me llevo es que finalmente tenemos concepciones que podemos aplicar y que de alguna manera, aunque no tengan las mismas metodologías, dan resultados muy positivos. Entonces, para el diseño a distancia en la Universidad de Puebla, pues ya que contamos con un modelo, el modelo Minerva, lo podemos aplicar trabajando sobre todo fundamentalmente de manera colaborativa. Yo tampoco esperaba que vinieran tantos maestros, y eso pues obviamente también es muy positivo porque nos sensibilizó al respecto. Y bueno, con respecto a la propuesta que ustedes traen, es obviamente muy interesante y nos da muchas pautas como para seguirlas trabajando muy puntualmente. Yo coincido con la maestra al decir que en el caso de la educación a distancia, la gran diferencia tiene que ver con la precisión con lo que decimos y con lo que hacemos con los estudiantes. Gracias. Bueno, pues antes que nada, gracias por el curso. Yo realmente, cuando llegué, mis expectativas venían enfocadas única y exclusivamente al manejo de evaluación, a conocer, los distintos tipos de evaluación que existen en la modalidad a distancia.
Sin embargo, creo que fue muy enriquecedor el poder conocer que hay que amarrarlo, que hay que integrarlo, ¿sí? Y que tiene que ver desde propiamente los perfiles, etcétera, etcétera. Creo que eso me deja más claro, también entender que cada modelo es adaptable a las necesidades y a las modalidades que se están manejando dentro de cada institución. Tenía yo un poco de confusión y creo que me quedó claro lo que están trabajando ustedes, sí, en ese sentido, y también cómo podemos ocuparlo, implementarlo para nuestro modelo universitario, ¿no? O sea, creo que necesitamos de mucha habilidad y también de mucha creatividad. Entonces, pues muchas gracias y gracias con quien pude compartir y retroalimentar. Bueno, pues lo único lamentable aquí es el tiempo tan corto que pues sí nos deja en lo particular todavía muchas dudas, pero sí también la cuestionante así más fuerte es cómo voy a evaluar, qué estoy haciendo y sí, en lo particular me está generando mucha revolución este tema de, ya tenía algunas pruebas elaboradas, incluso alguien me comentaba que incluso en la modalidad a distancia se podría en determinado momento hacer la prueba así físicamente, ¿no? O sea, llegar personalmente, vernos en algún lugar, en algunas regiones, ¿no? Pero pues no, definitivamente creo que sí tenemos que pensar ya todo a distancia y pensar cómo ponerle también unos controles a los que están del otro lado para garantizar lo más que se pueda el que sean efectivamente ellos los que están haciendo la prueba. Yo estoy pensando que a lo mejor de a poco, conforme vayan avanzando en el curso, se les vaya soltando como claves o los elementos de una clave para que a la hora de que terminaron, digamos, la unidad o los subtemas de la unidad, pues puedan ser evaluados, pero que de a poco. Ya entregaste ese trabajo y entonces ahí te va la primera clave y así hasta la primera letra, no sé, de una clave y así hasta llegar a la unidad, tal vez podría servir de algo. En fin, pues gracias. Gracias. Bueno, pues me gustó que las cosas que abordaron fueron muy específicas y creo que en lo personal me ayudaron a determinar específicamente algunos puntos que no tenía tan claros en las evaluaciones y que, por ejemplo, en lo personal me van a dar para la materia que se está diseñando puntos donde se puede uno llevar una mejor visión de lo que se está calificando. En el caso de especificar, por ejemplo, cómo medir. Desde ese punto de vista yo ya tengo otra perspectiva y creo que el trabajo pues sí es bastante amplio para hacerlo, pero nos facilita ya, una vez que está diseñado, creo que nos facilita el camino para lograr pues una mejor evaluación para los alumnos, que sea más justa, más equitativa y que desde luego se lleven el conocimiento para ellos y que les sirva para que al salir de la universidad ellos puedan tener elementos fundamentales, básicos, sólidos, que les ayuden pues en su carrera profesional. Bueno, yo lo único que quiero expresar es una reflexión más que una adquisición de algún aprendizaje. Mi reflexión va en el sentido de que, pues esto no es nuevo, las competencias no son nuevas. Nosotros hemos estado separados, desvinculados de lo que la sociedad o el mercado laboral exige de nuestros estudiantes. El mercado laboral siempre tiene condiciones y características distintas a través de los tiempos. Nosotros tenemos que responder a esas exigencias. Es por ello que ahora, ¿verdad?, en todos los niveles educativos se está trabajando por competencias, es lo que está permeando hoy en día en las universidades. Pero a nosotros nos debe permitir hacer una reflexión de que esto no nos lo va a enseñar nadie. Esto lo tenemos que ejecutar y tomar acciones en nuestras cátedras. Creo que muchos de nosotros lo hacemos.
Sin embargo, lo que nos falta pues es pues la técnica, los elementos, el proceso, y si nosotros leemos una serie de textos que hay al respecto, pues creo que vamos a estar más informados y empapados de qué las nuevas exigencias y los nuevos modelos. Hoy en día es esto, mañana quizá sean otras propuestas, pero nosotros no tenemos por qué estar desvinculados realmente del perfil de nuestros egresados. Es una preocupación, ¿verdad?, que también nos atañe, porque estamos sacando alumnos profesionistas sin el perfil y sin los requisitos y sin las capacidades que les está demandando el mercado laboral. Eso debe ser una preocupación que debe estar implícita en nuestro quehacer cotidiano. Entonces, para mí, más que nada, es una reflexión, y creo que nuestro tipo de materias, nuestras cátedras que impartimos, nos da la pauta de cómo hacer ejercicios o qué tipo de actividades desarrollar directamente vinculados con la realidad. Luego el estudiante se queja de que el profesor le da unos apuntes que no le va a servir, ellos mismos lo señalan así, temas o apuntes que ya en la práctica no se utilizan en este momento, que fueron apuntes que tuvieron su momento, ¿verdad?, décadas atrás. Entonces, yo creo que si el profesor no está interesado en actualizarse y renovarse en aras del beneficio del estudiante, pues todos estos cursos son inútiles, ¿sí? Entonces, más que nada, para mí es una reflexión que debemos hacer cotidianamente en nuestro quehacer académico. Muchas gracias. Sí, buenos días. Bueno, considero que esta incursión que vamos a tener ahora en la educación a distancia tendría que representar para todos nosotros, me parece, un reto y una gran oportunidad, porque creo que con estos ejercicios, estas actividades de ayer y de hoy, nos damos cuenta fehacientemente que nuestro rol como facilitadores es justamente eso, allanar el camino de estos nuevos estudiantes. Si no somos claros, si no hacemos planeación de lo que vamos a hacer con ellos, y también si no somos estrategas, podemos dificultar ese proceso de aprendizaje en gran o menor medida. Entonces creo que fue muy atinada la serie de dinámicas que ustedes seleccionaron. Nos aproximan desde otra perspectiva también a la educación a distancia, y al menos en mi caso quedo convidada de seguir explorando, ¿no?, esta otra faceta, esta otra modalidad que tiene, insisto, creo que mucho de dónde cortar. Creo que también la actitud de apertura que nosotros mostremos, de flexibilidad, de aprender nuevos lenguajes con este asunto de las nuevas tecnologías, va a ser importante para que podamos realmente lograr llevar a buen término al grupo de estudiantes que vayamos a tener. Entonces, me parece que vamos a aprender junto con ellos, pero tenemos que ir siempre un pasito adelante nosotros en este asunto de el manejo, si bien no tecnológico, que de eso lo vamos a aprender, sí de planeación de la asignatura. Eso es muy importante. Entonces, me quedo con un muy buen sabor de boca y espero que haya continuidad en este tipo de talleres breves, pero contundentes y consistentes. Gracias. Gracias, maestra. Yo lo único que veo es que la evaluación es parte de todo el proceso de aprendizaje, enseñanza o enseñanza-aprendizaje, y que la educación como tal, lo que hagamos pues en el aula, claro, en este pedacito de evaluación, tiene que ver con la educación, y la educación como economistas sabemos que es el detonante de toda la economía, es valor agregado, es nuevos procesos productivos, es desarrollo para un país, es la única forma lícita de generar riqueza, y es la que previene la violencia que estamos sufriendo en México. Entonces, es una pequeña parte de todo un proceso educativo, y como tal, pues debemos de hacerlo igual que los demás pasos de este proceso de la mejor forma, ¿no? La única parte que le comentaba aquí la maestra decía que parece que a veces la economía es como la que rige la educación, y yo pienso lo contrario. Más bien la educación debe de regir la economía y echar mano también de las humanidades, porque a veces se nos olvida en las matemáticas. Digo, yo soy maestra de matemáticas, también soy contadora, me he dedicado mucho a eso, pero siento que las humanidades y los valores siempre los debemos de tomar en cuenta, en este caso, tanto también en todo el proceso y en este cierre, si es que se llama cierre
la última parte, que es la evaluación, la más ríspida de todas las actividades de este proceso. Yo sé que muchos de ustedes quizá también tengan curiosidad sobre algunos aspectos de la educación a distancia en cuanto a lo administrativo, en cuanto a docentes, no sé. Yo creo que podríamos responder desde nuestra experiencia y desde lo que se hace en UDG a esas inquietudes. Si existieran, yo creo que es el momento de externarlas. No sé si alguien también quiera preguntar. Sí, gracias. Bueno, de hecho, el primer día se externaron algunas de esas inquietudes que teníamos. Recuerdo que algunas de ellas eran acerca de que cuántos alumnos podría un asesor o facilitador poder atender con estos nuevos medios o las TIC en línea. Otra era cuántas materias podría el alumno tomar en un periodo, o si se manejaba por módulos, terminando un módulo continuaba con otra materia, que nos compartieran su experiencia, también ya nos platicaron. A mí me interesaba mucho la parte de la evaluación, cómo podía yo estar seguro, tener la certeza, como bien lo mencionaba una de las maestras el día de ayer, de las ventajas, desventajas y soluciones posibles. ¿Cómo estar yo seguro de que es el alumno el que me está contestando el examen y no una persona experta que le está echando la mano, incluso con los trabajos, con las actividades? Es un poco difícil, pero yo creo que si insistimos en que el alumno comprenda que es por su bien el que haga las cosas con honestidad, que las haga él mismo, que se esfuerce él mismo, yo creo que no habría necesidad de elaborar o de hacer tantos controles, siempre pensando en que es honesto y responsable, ¿no? O sea, yo creo que hacer ver esos valores, ¿no? Reforzar esos valores, insistir en esos valores en los alumnos de nuevo ingreso y durante la carrera, para que ellos estén conscientes de que pues va a ser por su bien el que ellos mismos vean si están aprendiendo y si están aplicando correctamente sus conocimientos. Eso es lo que yo, bueno, lo que me llevo aquí ahorita, bueno, es de que lo que comentaban ustedes, que es mejor evaluar a través de proyectos, a través de trabajos y no mediante un examen o exámenes, como tradicionalmente lo hacemos. Esa es mi participación. Bueno, quisiera recalcar que los exámenes no son malos, son pruebas. Hay distintos tipos de exámenes y para distintas finalidades, ¿no? Los contenidos, los conocimientos es una parte importante que se tiene que evaluar. Se puede hacer de manera tradicional a través de un examen. Lo que hacemos en UDG es integrarlos al proceso. ¿Cómo vemos esos contenidos? ¿Cómo vemos esos temas en ese producto, en ese proyecto? Eventualmente podrían ustedes aplicar exámenes pero asegurar otros aspectos del aprendizaje, o sea, no solo el contenido en sí. Entonces, por eso nuestra insistencia, quizá, ¿no? En este otro tipo de evidencias. Y sí, ciertamente le damos un voto de confianza a nuestros estudiantes y, por otro lado, está en proyecto todavía y es algo que hemos estado queriendo trabajar, hacer una especie de graduación de tanto de actividades como de recursos, es decir, a los estudiantes de primer ingreso sí tenerlos como muy cuidaditos, muy cuadradito por este lado, vete por este lado, primero haz esto, luego,
y conforme van avanzando en el desarrollo de su programa, soltarlos un poco más. No darles todos los recursos, sino que vayan a buscarlo, a incluso diseñar actividades más abiertas para semestres más avanzados donde ellos puedan a lo mejor salirse de la rigidez instruccional en algunos casos y explorar, ¿no? Pero este tipo de ideas es parte como de lo que nos interesa, lo que nos preocupa y lo que son nuestros intentos de respuestas a las necesidades que estamos viendo en nuestros estudiantes. Entonces, sí creemos que al principio se necesita mucho carril, mucho encaminamiento, pero ya a un estudiante de sexto, de octavo, pues no le vas a decirle esta lectura y luego es un resumen y luego envíalo a tu portafolio al asesor. No, ¿cuál es el sentido? Él tiene, no lo vamos a tratar ya como niño, como principiante. Ya es casi un profesional, ¿no? Entonces, es esta parte de irlo soltando y en este sentido, pues también hacerles ver que es por ellos al final de cuentas, ¿no? Si tú no contestas el examen, si tú no hiciste el trabajo, pues el perjudicado eres tú. Entonces, pues yo no iría a consulta contigo, ¿no? Si eres médico. Pero bueno, es parte del proceso. Gracias. Bueno, primero, gracias por compartir sus materiales con nosotros, porque no siempre ocurre, ¿verdad? Y me llevo la inquietud de seguir trabajando y buscando información para poder tratar de implementar en mis clases presenciales también evaluaciones confiables. Además de que me surge también la inquietud porque la próxima generación, aunque el modelo universitario Minerva en educación superior no habla de competencias, nosotros ya vamos a recibir los primeros egresados con el modelo de competencias. Y en cuestiones de evaluación, los chicos, que ahora todavía no están por competencias, cada vez se ponen más difíciles. Entonces, requieren que nosotros seamos lo más objetivos posibles con ellos, porque si no nos van a meter en problemitas. De por sí creo que ya los tenemos, ¿no? Entonces, yo sí me quedo con esa invitación de seguirme involucrando con este modelo bueno, no con este modelo, sino con un modelo de evaluación más confiable y más válida, para que pues vayamos viendo qué ocurre con nuestros alumnos próximos que llegan en septiembre, competentes. Gracias. ¿Alguien más? No sé. Estamos firmando sus cosas. Es que todavía hay chance. Maestro. Bueno, muchas gracias por lo que nos compartieron. La verdad, en los talleres de capacitación que el área de diseño instruccional implementa, pues hemos tocado algunas cosas que también ustedes mencionaron. Ustedes lo trataron con más profundidad y eso es muy bueno. Yo me llevo eso, más claridad, pero también es importante recuperar una idea que ustedes manejaron, que la evaluación no necesariamente es medición. Nosotros lo manejamos más en el área como una valoración, como ir viendo cómo está progresando la persona y romper con esta idea de que la evaluación es medir, es importante, sí, es importante romper con esa cultura de la medición exclusivamente y entonces recurrir a otros procesos, a otros recursos, a otras formas. Pero esto implica también cambiar nuestra mente. Estamos muy acostumbrados a la medición, sobre todo y esto no es no quiere decir que estén mal, pero acuérdense que muchos fenómenos, muchos procesos humanos, sobre todo pues la educación es un acto humano, pues va más allá de una medición cuando queremos ver cómo ha progresado esa persona. La educación como un acto humano requiere también de que lo valoremos, de que valoremos eso en función de lo que nosotros queríamos implementar en nuestro curso, qué es lo que queríamos lograr y cómo lo estamos logrando. Entonces ese proceso de la evaluación es importante, pero
no necesariamente con la medición, sino con esos recursos que nos recomendaron, las listas de cotejo que existen, las rúbricas y demás, nos ayudan a darnos cuenta cómo va el proceso, cómo va este alumno o esta alumna mejorando en el curso que estamos trabajando. Las felicito mucho y espero que los compañeros docentes, las compañeras docentes, pues se hayan apropiado de lo que más les haya gustado para ir cubriendo este reto, ir enfrentando este reto que la verdad ha estado complicado, pero lo vamos a lograr. Diseñar los materiales para la educación a distancia. Gracias. Gracias, maestro. A mí me gusta pensar, que la evaluación es aprendizaje al final de cuentas. Necesitamos escolarmente acreditar a los estudiantes, pero no deja ser una oportunidad para aprender y para mejorar. Entonces, si nosotros como asesores lo entendemos así, será más fácil que el estudiante le saque provecho también a su evaluación. Entonces, pues, y yo también quisiera agradecer la oportunidad, el tiempo. Yo sé que dos no alcanzamos para todos ustedes, para todas sus inquietudes, pero bueno, dejamos nuestro correo y cualquier duda, cualquier comentario, pues estamos a sus órdenes por esta vía y adelante, echarles muchas porras porque no es fácil, pero yo creo que es muy gratificante el proceso, seguimos aprendiendo nosotros también, ustedes seguramente lo harán y irán viendo también los resultados. Me sumo a la actividad de qué me traje, qué me llevó. Pues yo me traje la incertidumbre y un taller preparado para 40 personas. Que después del acercamiento, eso es lo que platicábamos ayer Diana y yo, es que es imposible atenderlos a todos de la manera que lo queríamos. O sea, sabíamos que todos tenían dudas y sabíamos que todos querían estar con nosotros. Entonces, una disculpa por eso, porque no pudimos atenderlos como hubiéramos querido, ¿sí? ¿Y qué me llevo? Pues me llevo la satisfacción de haber movido tapetes, ¿sí? Eso es como que la satisfacción de hay que subirnos todos al barco, por favor, porque no sabemos a dónde nos lleva, pero por lo menos nos vamos a ir juntos, ¿sí? Entonces, ojalá todos podamos estar en la misma sintonía. Y muchas gracias. Gracias. Bueno, buenos días a todos. En nombre de la doctora Fabiola, que tuvo algunas actividades que no las tenía planeadas para cerrar este curso, me pidió que lo hiciera en su representación a nombre de la Dirección General de Innovación también. Maestras, muchas gracias. Maestros, muchas gracias por su participación. La verdad, como nos dice usted, maestra, creo que rebasó las expectativas que se tenían iniciales. Y esto pues nos invita a que hagamos quizás un compromiso más adelante, ¿no? Para hacer algunas otras actividades en donde contemos con su participación y a lo mejor pues, en 2, 3 o 4 cursos, ¿verdad? O que vengan mejor preparadas, ¿verdad, maestra? Bueno, muchas gracias a todos por su participación. Maestras, queremos darles por un reconocimiento por haber trabajado con nosotros. Una constancia, maestra Marey, por participar y haber impartido este taller. Sí, maestra Diana, muchas gracias. Un reconocimiento y un pequeño presente de parte de aquí de la doctora Fabiola. Unos dulces típicos. Muchas gracias a ustedes, maestras. Buen viaje, buen regreso. Gracias a ustedes. Felicidades.